Volvemos a hablar del coronavirus para conocer un informe que presentó ayer un diario español, pero que refleja una serie de investigaciones que se hicieron en distintos lugares del planeta para conocer un poco más el virus y cómo se producen los contagios. Porque atención, a partir de estas investigaciones uno puede también prevenir los contagios con el COVID-19. Vamos a presentar tres casos, tres brotes que son reales, son situaciones que se presentaron en distintos lugares del mundo cuando comenzaba la pandemia. El primer caso, la oficina en la ciudad de Seúl, y el dato saliente es que de 137 empleados de una oficina se contagiaron 79. Pero esto va más allá, porque esta oficina se encuentra ubicada dentro de un edificio de 20 pisos que se encuentra en la capital de Corea, y la oficina en donde se produjeron los contagios, un call center, se ubica en el medio, en el piso 11 de ese edificio, y allí funcionaba esta oficina, en donde, como vemos, había un lugar con mucha participación de gente, de empleados del call center, que se encontraban dispuestos en mesas de 13 personas. Estas son las mesas en donde estaban ubicados. Los puntos rojos son las personas que resultaron infectadas a partir de un solo caso original, de una persona que tenía el COVID y contagió al resto de sus compañeros, a 78 de sus compañeros. Fíjense, y este es el dato para tener en cuenta, y es el dato que también va a obligar a modificar ciertas culturas laborales en distintos lugares del mundo. Esta era una mesa de trabajo. Cada uno de los empleados tenía un sector para él, aunque la distancia entre cualquiera de ellos era de 1 metro aproximadamente. Era una distancia cercana. Por eso hubo muchos contagios. 9 de cada 13 fue el promedio. Claro, uno se pregunta por qué se contagiaron algunos y otros no. Bueno, puede tener que ver con la casualidad o tal vez con alguna medida de prevención que haya adoptado el empleado pertinente. ¿Qué conclusión dejó este informe? Que había en esa oficina algunos factores de riesgo. ¿Cuál es? El ambiente cerrado. Presten atención a este tema porque se va a presentar en todos los casos que les vamos a mostrar. Ambiente cerrado. Era una oficina cerrada en donde había muchísimas personas, más de 100 personas trabajando, en grupos de 13 según las mesas, pero se contagiaron prácticamente en todas las mesas de ese lugar. Había una aglomeración de gente muy importante, insisto, en una sola oficina, más de 130 personas trabajando. No había distanciamiento, no se respetaba este distanciamiento que ahora sabemos tiene que ser más de 1,5 metros. Y es un dato también importante porque se va a presentar en los otros casos la extensión del contacto. ¿Qué significa esto? La cantidad de tiempo que compartía el infectado con las personas que luego resultaron contaminadas. Este es el primer caso en Corea. Vamos a conocer ahora dos que tienen que ver con China. Esto sucedió en un restaurante día del Año Nuevo chino, también comienzo de la pandemia. No se sabía todavía muy bien qué estaba pasando. Sí se sabía que en Wuhan había muchas personas infectadas con un virus. Una persona en el restaurante estaba infectada. Esto sucedió en la ciudad de Guangzhou y si bien no hubo muchos casos comparado con el anterior, 10 sobre 90 personas que había en el lugar, vamos a compartir algunas particularidades porque esto nos explica cómo se produce el contagio. Fíjense, había, decíamos, 90 personas, pero nos centraremos en un rincón del restaurante. Insistimos, esto es real, esto sucedió y se puede ahora graficar a partir de la investigación que se hizo para determinar por qué se contagiaron ciertas personas, por qué no, cómo corre el virus. Bueno, el infectado original se encontraba en el fondo del salón, en una de las mesas. Bien, y fíjense los contagiados, ¿quiénes fueron? Los de las mesas de los costados, pero que conformaban un eje. Este eje tiene una particularidad. No había ventanas, pero sí había un equipo de aire acondicionado. El equipo de aire acondicionado hacía circular el aire en forma de forma tal que el mismo aire prácticamente era respirado por todos los que estaban en ese eje. Esta es la imagen elocuente, el aire circulaba y las personas a lo largo del tiempo que estuvieron compartiendo se fueron contagiando. Y aquí volvemos al tema de la extensión del contacto. Estas 3 mesas estuvieron prácticamente con la misma gente ocupadas durante 1 hora aproximadamente, mientras que las otras mesas fueron rotando. Los primeros comensales se retiraron a los 15 minutos que habían ingresado los contagiantes, el núcleo original, este es el paciente cero. Entonces, la cantidad de tiempo que estuvieron compartiendo fue menor. Y este es un dato que los científicos hoy consideran clave. El coronavirus se contagia, pero no es algo automático.
Cuanto más tiempo de riesgo tengamos, hay más posibilidades de contagio, cuanto más tiempo de contacto con otra persona que tenga el virus. Bueno, y aquí los factores de riesgo que establecieron los investigadores fueron la falta de ventilación al lugar. No había ventanas, había un aire acondicionado. Y el aire acondicionado hacía recircular el mismo aire. El distanciamiento también no se cumplía. Ahora sabemos que tiene que haber un distanciamiento. En ese momento no se sabía. La extensión del contacto, lo decíamos, la cantidad de tiempo que estuvieron compartiendo. Y la contaminación sonora. ¿Qué tiene que ver la contaminación sonora? La gente tiene que hablar más fuerte. Y al hablar más fuerte se expulsan más partículas de la boca. Y esto hace que haya más partículas con virus circulando por el ambiente. Y si encima hay un aire acondicionado que hace que ese aire recircule, los riesgos son mucho mayores. Este es el segundo caso. Les presentamos el tercero. Todo tiene que ver, y en todos los casos uno puede ver cuáles son los riesgos y también, como contrapartida, cómo prevenirlos. Un colectivo. Iban dos colectivos. Fíjense, iban dos colectivos. En uno 50 personas, en el otro 68 personas. 55, y en uno de los colectivos se produjeron los contagios. 23 de los pasajeros del colectivo se contagiaron a partir de un caso original. Ocurrió también en una ciudad de China. El paciente cero está ubicado, esto ya lo determinaron las autoridades, cerca de la parte delantera del colectivo, podemos decir, en una ubicación no con muchas particularidades, le tocó estar en ese sector. Y cuando se hizo el estudio se comprobó que estaban infectados en prácticamente todo el colectivo. Algunos sí, otros no, pero no es que los que estaban al lado de él solo se contagiaron. No, se contagiaron en todo el colectivo. Y les decíamos que hubo dos colectivos. ¿Por qué? Porque en el otro colectivo no había ningún paciente original con el virus y no hubo ningún contagio. Hasta ahí parece algo obvio. Pero en realidad, los dos colectivos, luego de este viaje, participaron de un evento todos juntos. Iban a un encuentro religioso, budista. Participaron todos juntos en un encuentro y, sin embargo, los contagiados, todos los contagiados, estaban en un solo colectivo. Entonces, las autoridades empezaron a investigar por qué los otros no se contagiaron y estos sí. Porque compartieron parte del evento. Pero claro, fue en extensión de tiempo mucho menos, porque el evento religioso duró algunas horas y el viaje duró algunas horas más. Pero además por el ambiente cerrado. Y volvemos al mismo tema, la recirculación de aire. Se comprobó que el chofer de colectivo tenía encendido un sistema de aire acondicionado de recirculación. En cualquier vehículo uno tiene la posibilidad de hacer recircular el propio aire o de tomar aire de afuera. En este caso el colectivo hacía recircular el aire. Como conclusión, el mismo aire viciado y contaminado empezó a circular por todo el colectivo durante largas horas. Por eso la cantidad de contagios. La aglomeración de gente, el mismo problema. La gran cantidad de gente que viajaba junto en el colectivo, no se cumplía el distanciamiento y la extensión del contacto. Decíamos, con los pasajeros del otro colectivo hubo un contacto, pero fue mínimo. Fue durante un evento religioso a cielo abierto, en donde el tiempo de contacto fue menor. Pero en el colectivo estuvieron muchas horas respirando el mismo aire. Esto también, para los investigadores, demuestra que, evidentemente, el principal foco de contagio es el aire. Sigue siendo el aire. Y por eso el uso de la mascarilla, a partir de ahora, se va a convertir en una obligación. ¿Pueden existir casos de contacto por superficies? Sí, pueden existir. Pero volviendo al ejemplo anterior del edificio, en el edificio ese donde se contagiaron varias personas en el call center, trabajaban más de 1000 personas. Sin embargo, se contagiaron solo los del call center. A pesar de que compartían ascensor, compartían sanitarios, compartían las entradas, los halls, compartían muchos otros espacios con trabajadores de otras oficinas. Sin embargo, los contagios se registraron todos en sus compañeros que estaban respirando el mismo aire en el call center. A partir de aquí la investigación. ¿Se puede contagiar uno por superficie? Sí, está comprobado que se puede contagiar por superficie, pero el riesgo es muchísimo menor. El mayor riesgo tiene que ver con el aire. Por eso, el uso del barbijo puede ser una herramienta fundamental. La aglomeración, evitar las aglomeraciones es fundamental. Respetar el distanciamiento es fundamental. Cumpliendo esto, vamos a poder evitar que Argentina se convierta en un nuevo escenario de contagios masivos.